Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre. Bienvenidos a un episodio más de Análisis Mundial. Soy Vanessa Cárdenas y el día de hoy me acompaña el profesor Luis Lira. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Vanessa? Todo muy bien. También saludamos al profesor Alberto Rojas, que estará en nuestro siguiente episodio. Y bueno, el día de hoy es un día especial porque el 28 de agosto se cumple 6 meses de que inició el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que tomaba por sorpresa, dado que estábamos al inicio de las negociaciones, sobre todo de un periodo que parecía muy positivo. Y bueno, este 28 de febrero nos damos cuenta de que esas negociaciones parecería que eran una fachada de Estados Unidos esperando iniciar lo que él llama un ataque preventivo en contra del régimen de los ayatolas. Pensábamos que era una estrategia de Estados Unidos el hacer que este conflicto durara poco, pero hoy vemos que a 6 meses no se ve fácil la salida de esta guerra. Exacto. Próximo, cierto, cumplir 6 meses, el estrecho de Hormuz sigue cerrado, por más que Estados Unidos, Donald Trump, asegure que está en su poder abrirlo, y la verdad que no, son negociaciones sumamente entrampadas. El periodo de tregua de 2 meses ya se terminó, y si bien existe la voluntad de ambas partes de seguir dialogando, todavía no hay claridad. Quizás lo único claro es que ninguno quiere una acción armada. Eso lo han manifestado Irán y Estados Unidos a través de sus representantes, porque ellos no dialogan directamente, sino que lo han hecho a través de Pakistán, por Estados Unidos, ¿cierto? Irán habla a través de Qatar y otros países, ¿cierto? Y bueno, y la misma voluntad de los países árabes también, que han sido los que han recibido las represalias iraní, es que esto se llegue a un acuerdo pronto. Así es. Además, la idea de Estados Unidos de terminar con el régimen de los ayatolas, pues no se ha llevado a cabo al 100%, por lo que muchos hablan de que Estados Unidos está buscando una narrativa de triunfo que en realidad no la encuentra, porque en los hechos es complicado justificarla, ya que si bien mató a Ali Khamenei, hoy, pues se encuentra en el poder su hijo, que también es incierto porque no ha salido a la luz, no lo hemos visto. El tema de la negociación nuclear, cuando inicia esta guerra iba muy bien encaminada, por lo que hoy Estados Unidos, para mantener esta narrativa de triunfo, tendría que tener un mejor acuerdo que el que Obama logró con Irán, que lo ha criticado mucho Donald Trump, mejorar el tema que ya habían pactado en las negociaciones previas al inicio de este conflicto y solucionar un tema más, que es Hormuz, como dices, Luis, que este estrecho se ha vuelto en un arma geopolítica de Irán y que ha tenido repercusiones en todo el mundo, justo porque ahí pasa el 20% del petróleo mundial, y creo que todos y todas nos hemos dado cuenta de que un conflicto que pareciera tan lejano geográficamente tiene repercusiones en los precios de los combustibles y por lo tanto también de todos los servicios. Por eso es que está tan atento el mundo de aquello que pueda ocurrir, porque en realidad las treguas que se han dado, la primera en abril de 2 semanas, no tuvo realmente ningún cierre exitoso de llegar a pactar o a negociar la paz. Y el 18 de agosto también se cumplió el segundo periodo para llegar a un acuerdo, y pasó prácticamente sin pena ni gloria, porque nadie hizo ningún esfuerzo por alargarlo, por negociar. O sea, parece que está muy, muy entrampada esta guerra. Claro, y cuando Trump le habla a Irán, o sea, hablándole a los países árabes y al mundo, sobre todo le está hablando a sus votantes. Y ahí tiene esta fecha fatal que son las elecciones de medio término en noviembre, donde él tiene que cumplir su promesa de campaña de no involucrar a Estados Unidos en un conflicto internacional armado, considerando con todo el gasto económico que eso trae y que en el fondo, ¿cierto?, tiene
el panorama de 2026 peor incluso del de 2025. Y para avanzar, ¿cierto?, en estas negociaciones de alto al fuego, ha aplicado en estos últimos días un nuevo paquete de sanciones económicas para Irán, cosa de apretarlo por el cuello y lograr, ¿cierto?, tener algún rédito con la negociación y la apertura final del Estrecho de Hormuz. Y esta operación, que se llama Paria Económico, busca aislar a Irán a través de instituciones bancarias que colaboren, ¿cierto? Y ha dejado una luz abierta. En el fondo, esto también tenía mucha relación con China, pero Estados Unidos ha dejado abierta la llave de bancos chinos que aportan con capital a Irán. Porque además Irán ha sobrevivido estos 20, casi 40 años a punta de sanciones económicas, ha logrado encontrar sustitutos para sus productos, ¿cierto?, de exportación, de importación, pero en este momento la gran diferencia está en que su infraestructura está destruida. Tanto en la isla de Har, que es la producción de petróleo, ¿cierto?, en la misma capital, Teherán. Entonces, eso también le da otro punto en contra a Irán y un incentivo para sentarse a negociar. Lo que hemos visto es que, bueno, Irán se ha cuadrado un poco con instituciones bancarias chinas y también con Irak, que es como el principal socio comercial que le permite tanto la importación y exportación de productos, ¿cierto?, para el consumo diario de las personas. Pero claro, esta estrategia ahora del gobierno de Trump apunta a asfixiarlo aún más económicamente para que se sienta a la mesa y empiecen a conversar los puntos sensibles que ambos tienen en común. Sí, un Irán que ha sorprendido porque parecía que no iba a aguantar, y esta guerra, que ha sido una guerra de desgaste, ha sido mucho más complicada en términos discursivos para Estados Unidos, porque el simple hecho de que siga el régimen de los ayatolás desgastado, con bajas importantes, que sigan las guardias revolucionarias iraníes también con un cambio en la cúpula, que son ellos realmente los que tienen el control del país, hay que decirlo, manejan el mundo empresarial, gran parte de las medidas políticas de seguridad y de política exterior tienen que pasar por ellos, y siguen teniendo el control del territorio, ¿sí? Un territorio devastado, pero que tampoco tenemos la certeza de cuál fue el desgaste que tienen en su arsenal nuclear, porque Estados Unidos había dicho que era irreparable, que le habían hecho un gran daño con las operaciones que se hicieron en el 2025, y cuando inicia en febrero esta nueva ola de ataques, dice que van dirigidos a disminuir y a terminar con el potencial nuclear de Irán. Así que la narrativa de Irán resulta convincente, por lo menos entre sus aliados, el decir que es un triunfo el haberse sostenido, el no haberse doblegado ante Estados Unidos, tener todavía a los ayatolá y además, de alguna manera, seguir también manteniendo las negociaciones presentes, poderse retirar. O sea, creo que para Irán esto es un triunfo, más allá de la situación en la que va a terminar y en la que ya se encuentra su territorio. Claro, porque Estados Unidos está entrampado en las negociaciones. Como decías tú, se supone que esta operación iba a durar unos días, después ya realistamente se habló, va a durar varias semanas. Pasó el plazo de 8 semanas que se había puesto como meta Trump, y luego ya terminó el famoso plazo de la tregua de 2 meses. Entonces siguen ahí entrampados, y también los efectos colaterales que tienen todavía en Medio Oriente con el conflicto en Gaza, también al sur del Líbano con Hezbollah, y ahí está la participación de Hamas y Hezbollah, que son, ¿cierto?, aliados de Irán, los cuales son abastecidos a través de la Guardia Revolucionaria iraní, y que también uno de los puntos que pone Irán sobre la mesa es que ese conflicto se acabe, o sea, el retiro de tropas israelí de Gaza, también el repliegue de la frontera del Líbano, y cada uno de estos actores está jugando sus cartas. El mismo gobierno de Benjamín Netanyahu, que también tiene presente fines de octubre, donde van a ser las elecciones generales de Israel, y hay muchas posibilidades que él pierda estas elecciones. Entonces todos están jugando sus cartas, aprovechando de maximizar la mayor cantidad de recursos para poder lograr su objetivo.
Y también hemos visto que en vez de ir disminuyendo, se han involucrado más actores, ¿cierto? En los últimos 2 meses ya Arabia Saudita actúa directamente mano a mano con Estados Unidos. Quizás siempre lo había hecho, pero era de manera anónima, ya que las bases estadounidenses, muchas de ellas estaban en Arabia Saudita, y también el resto de los países árabes que han recibido los ataques de Irán tampoco se han quedado de brazos cruzados y han aplicado, ¿cierto?, sanciones económicas, como el caso de Emiratos Árabes Unidos. Quieren sentarse en la mesa a dialogar, y también en un futuro posterior al conflicto sienten que ser aliado de Estados Unidos le ha traído más problemas que algún beneficio, y también han empezado a mirar hacia el lado, decir, mira, ya vemos que ser fiel a Estados Unidos nos ha traído de vuelta estos ataques, también tenemos el derecho de mirar a otros socios que se nos acerquen. Así es, y además con un Estados Unidos que tú, como mencionabas, se acerca a las elecciones de medio término, esta guerra que muchos electores estadounidenses han criticado, porque uno de los grandes problemas que han detectado en este gobierno es que se ha excedido en los tiempos y en la intromisión en una guerra prolongada en territorios que ya no le interesaba al votante de Estados Unidos tener presencia allá, y que esto de manera directa o indirecta ha afectado lo que más le preocupa hoy al votante, que es la economía. Y es por eso que vemos a un Trump también abriendo diferentes frentes con otros incluso aliados históricos, como es Canadá, que es el segundo tema que veremos hoy en este episodio de Análisis Mundial, que está atravesando con Estados Unidos uno de los episodios más críticos en las últimas décadas, que inicia con esta guerra arancelaria que ya tenía meses de negociaciones con el TEMEC entre México, Canadá y Estados Unidos en este acuerdo que era antiguamente el TLC o TLCAN de los 3 países de Norteamérica, y donde tanto México como Canadá son socios estratégicos de Estados Unidos. México tiene aproximadamente un intercambio del 80% de sus importaciones y exportaciones con Estados Unidos, y Canadá el 70%. Entonces son socios muy importantes que Estados Unidos toma la batuta y quiere renegociar estos acuerdos haciéndolos mucho más favorables a Estados Unidos, y en el caso de Canadá pues se ha defendido, ¿no?, ante estas amenazas de Trump de subir los aranceles, el fracaso de la negociación sobre la política comercial, que ha llegado incluso a el tema geográfico, muy parecida a la estrategia que ha tenido con México cuando cambia el nombre de el Golfo de México por el Golfo de América, que incluso algunas plataformas lo cambiaron, solo lo pueden ver así los estadounidenses, y en este caso con el lago de Ontario, que quiere cambiarle el nombre al lago de América. El lago de América, y recuerdas que él volvió al poder hablando con la idea de anexar Canadá, hablando del Estado 51, hablaba de reunirse con el gobernador Trudeau, no le decía primer ministro, y ya la broma empezó a caer bastante pesada en algunos sectores como el Alberta, que decían, oye, Trump nos quiere invadir, movamos las tropas a la frontera. Entonces ya empezó una relación tirante y es muy lamentable, ya que de los 3 amigos queda muy poco, ¿cierto? Y una relación en donde Estados Unidos ha querido renovar anualmente los acuerdos económicos, y que finalmente no se llevó a cabo con Canadá, no hubo acuerdo, y lo que llevó que Trump anunciara medidas del 50% a productos, sobre todo ligados a la empresa automotriz. Y justamente esta semana Mark Carney ya respondió de vuelta cuál va a ser el contraataque canadiense, y ahí también hay muchos puntos interesantes que ver al respecto, sobre todo que, al igual que México, como mencionaste tú, Canadá es un actor vital y proveedor fundamental de algunos bienes que son esenciales para la economía estadounidense. Incluso petróleo, o sea, Canadá le vende a Estados Unidos 4 millones de barriles de petróleo, igual que México, que también le vende una cantidad importante de petróleo, porque
especialmente con Canadá, porque a diferencia de México, donde no hay una afinidad cultural, con Estados Unidos se vende como que sí, como que son mucho más afines que con México, y además pues tienen una economía muy, muy, muy relacionada, como tú dices, el tema de los automóviles, las autopartes. Sin embargo, pues esto no ha frenado a Donald Trump en este ataque a Canadá, y a diferencia, como te decía, de México, Canadá se ha puesto en un plan mucho más aguerrido, porque si bien México discursivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha opuesto a esta política, bueno, Canadá ha respondido con amenazas similares, el aumento también de aranceles del 15, 25, 50%, incluso el discurso que han tenido ha sido pues muy subido de tono entre los diferentes mandatarios. Claro que sí, un poco parafraseando a la Biblia, ¿cierto? El ojo por ojo, Mark Carney dijo, esto va a ser dólar por dólar. Y también hablaba, van a ser unas respuestas estratégicas, concisas y objetivas a ciertos sectores del comercio estadounidense. Canadá contraatacó con un alza de entre el 15 y el 50%. Empezó con el acero primero, empezó con el acero y también productos lácteos. Fueron los primeros que les subió el arancel. Lo que también va a traer un efecto importante a la cantidad de estados que dependen de la economía de Canadá y que son justamente estados sensibles que Trump debe disputar para las elecciones de medio término. Entonces ahí aparece Michigan, que comparte frontera con Canadá a través de los lagos, aparece Maine, que está hacia la costa atlántica y es el principal proveedor de peces, de pescados, comida marítima para ese sector de Canadá, y otros que están un poquito más adentro, como el caso de Wisconsin, Ohio también, Minnesota, que son de productores agrícolas y que abastecen sobre todo a provincias como la de Ontario, en donde el primer ministro de Ontario, Doug Ford, ha sido muy duro. Y por supuesto, todos apoyan estas medidas de Mark Carney y amenazan con seguir aumentando, ya que justamente Ontario es la provincia automotriz y petrolera que abastece también, en el caso de Canadá, 60% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, eso amenaza con subir. Empezaron acero, productos agrícolas, lácteos, pero si la cosa continúa, van a ponerle también aranceles a sus productos automotrices en una relación que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca ha estado muy mala. Bajó el turismo, se sacaba la cuenta entre 2024 y 2025 hubo 800,000 viajes menos de canadienses a Estados Unidos, lo que ha llevado también que algunos estados, ciudades pongan fotos con corazoncito, no sé, New York, Lobs, Canadá, vengan por favor a gastar su dinero con nosotros, que realmente han visto que la relación está bastante hostil. Sí, y que Estados Unidos ha tratado de venderlo como un problema económico, pero Canadá lo ha recibido como un problema de soberanía, porque no olvidemos que en esta idea de Trump de que anexar también Canadá, bueno, el tema es esta gran porción del Ártico que tiene Canadá y que ha sido fundamental en estos meses para la política exterior de Trump, ya que Rusia tiene una presencia militar importante y China también ha ido creciendo su interés económico, político sobre esta región y también económico con Canadá. O sea, Canadá quiere de alguna manera diversificar su política comercial hacia Asia con China, y Estados Unidos ha sido categórico en no querer permitir esa diversificación, por lo que, bueno, Canadá con toda razón dice que lo que Estados Unidos realmente busca es intervenir en su soberanía y frenar la independencia de su política comercial. Claro, y justamente en base a la política de seguridad nacional, donde dice que todo el hemisferio occidental es parte de competencia estadounidense, pero también ha sido hostil con sus vecinos, y cómo estos últimos días se trajo el conflicto a la frontera. O sea, esto no está, para Trump el discurso no está en Irán, sino que ha ido lejos, ¿cierto? La semana pasada hablamos de Kim Jong-un y ahora se trajo el conflicto a las puertas de su casa con
con Canadá. Y sabes, otro producto importante que fabrica Canadá es la potasa, que es un ingrediente para la fabricación de fertilizantes. Entonces, justamente Mark Carney decía, a ver, queremos ver qué va a hacer Trump cuando quiera cosechar sus productos, o qué va a hacer cuando quiera, en el fondo, fabricar sus automóviles con el precio caro del acero. Entonces, y justamente otro fabricante importante de fertilizantes es Irán. Entonces, que está hoy por hoy cerrado. Eso también puede encarecer en el mediano plazo los costos de producción de los productos agrícolas de grandes estados de Estados Unidos y, por supuesto, el resto del mundo. Si ya tanto ya desde la guerra en Ucrania, otro productor de fertilizante importante, hemos visto un aumento de precios. Ahora ya con Hormuz y con Canadá, eso se complica mucho más. Se complica y se le van tal vez a complicar las elecciones de medio término. Estamos a 3 meses, tiene abierto el frente Ucrania, tiene el problema hoy de Irán, donde tiene un problema que es Hormuz, que no existía previo a los ataques a Irán, tiene el frente abierto con sus 2 vecinos y socios comerciales tan importantes como son Canadá, México. Entonces creo que es una situación y una carrera hacia las elecciones muy interesantes de analizar. Lo estaremos haciendo aquí en Análisis Mundial desde la óptica de cómo va a salir de esto. Exacto. Trump. Pareciera complicado, pero nos tiene acostumbrados a que las situaciones más complejas, incluso las acusaciones legales que tiene, sabe hacer este giro y revertirlas de forma positiva. Así que no se pierdan nuestros siguientes episodios. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Vanessa. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y pueden encontrar ahí no solamente nuestros eventos, sino los capítulos de este podcast pasados. Así que muchas gracias y hasta luego. Síguenos en Instagram como Opsinterfinis Terrae.